Un día como hoy, del año 325 después de Cristo, en una ciudad llamada Nicea, en la provincia romana de Bitinia, en lo que hoy es el noroeste de Turquía, a pocos kilómetros del mar de Mármara, se abre una puerta. Por esa puerta entra un hombre con ropajes imperiales bordados en oro y piedras preciosas. Entra sin su escolta habitual de soldados, por respeto protocolar a los presentes. Pero todos en esa sala saben que los soldados están afuera, que los barcos imperiales trajeron a muchos de los que están sentados en esa sala, que las rutas fueron financiadas con dinero del erario romano, que los alojamientos en el palacio imperial son cortesía del mismo hombre que acaba de entrar. Ese hombre es Flavio Valerio Aurelio Constantino, el primer emperador romano que no persiguió a los cristianos. El hombre que 12 años antes firmó el Edicto de Milán, que otorgó libertad de culto a los seguidores de Cristo en todo el imperio. El hombre que hoy, frente a 318 obispos reunidos de todos los rincones del mundo cristiano conocido, pronuncia un discurso de bienvenida y les dice que deben llegar a un acuerdo. Pero Constantino no está bautizado. No lo estará hasta que esté en su lecho de muerte, 12 años más tarde, en el año 337. Y quien lo bautizará en ese momento final no será un obispo ortodoxo, sino un obispo arriano. El mismo tipo de obispo que los hombres reunidos en Nicea ese 20 de mayo están a punto de condenar. Esa contradicción dice todo lo que necesitas saber sobre lo que realmente ocurrió en Nicea. Este video no es un ataque a la fe. Es historia. Historia con todas sus complejidades, sus tensiones y sus verdades incómodas. Porque la Iglesia Católica, que es la institución que más tiene que ganar o perder con lo que se diga sobre Nicea, no le teme a su propia historia. Le teme a la mentira. Y la mentira más dañina que puede circular sobre Nicea no es la de sus críticos. Es la de sus defensores ingenuos que simplifican lo que fue complejo, que limpian lo que tuvo polvo, que presentan como lineal lo que fue profundamente turbulento. La verdad de Nicea es más grande que su mito, y esa verdad es lo que vamos a examinar hoy. Para entender por qué Constantino convocó el Concilio de Nicea, hay que entender el estado del Imperio Romano en el año 325. No desde una visión romántica, desde los datos. El Imperio Romano de principios del siglo IV era una estructura política en un proceso de fractura lenta pero irreversible. Décadas de guerra civil, de emperadores que duraban meses antes de ser asesinados por sus propias tropas, de fronteras presionadas por pueblos germánicos al norte y por el imperio sasánida al este, habían erosionado la cohesión que en otros tiempos había hecho del Mediterráneo un lago romano. Constantino fue un general militar despiadado y un estadista complejo que buscó formas despóticas y totalitarias para obtener, imponer y mantener su control sobre un imperio diverso y fracturado. Eso no lo dice un crítico moderno con agenda anticristiana. Lo dice la investigación histórica seria sobre su gobierno. Tras abolir la tetrarquía, Constantino tuvo que idear nuevos medios para mantener el control absoluto sobre el vasto y variado imperio romano. La religión siempre había sido un importante medio simbólico para crear unidad y fidelidad en esta diversa población romana. Esto es fundamental. Los emperadores romanos siempre habían usado la religión como instrumento de cohesión política. El culto imperial, la veneración de los dioses del panteón romano, la figura del Pontifex Maximus que el propio Constantino seguía ostentando, eran todos instrumentos de poder tanto como de fe. No hay ingenuidad política en los emperadores romanos. Hay cálculo de primer orden.
Cuando Constantino venció a Magencio en el año 312 en la batalla del puente Milvio, atribuyó esa victoria a la intervención del Dios cristiano. La famosa visión de la cruz con la inscripción en griego que los latinos tradujeron como «In hoc signo vinces», con este signo vencerás, está documentada por su biógrafo oficial, Eusebio de Cesarea. Constantino afirmó haber tenido esa visión de la cruz antes de la batalla, lo que transformó su relación con el cristianismo. Pero hay que leer eso con cuidado histórico. Un militar que gana una batalla decisiva y atribuye la victoria a un Dios no es necesariamente un creyente sincero en el sentido espiritual que los teólogos darían a esa palabra. Puede ser también un hombre que sabe reconocer cuál es el viento político que sopla en su favor. El Edicto de Milán del año 313 fue un hito real. Junto con Licinio, Constantino promulgó el Edicto de Milán, que otorgó libertad de culto a los cristianos y puso fin a las persecuciones. Pero ese mismo edicto otorgó libertad de culto a todas las religiones, no solo al cristianismo. Era un edicto de tolerancia general, no una proclamación del cristianismo como religión oficial. Eso vendría décadas después, bajo Teodosio I, en el año 380. Lo que Constantino vio en el año 313 era esto. El cristianismo era la religión de un porcentaje creciente de la población del imperio, especialmente en las provincias orientales. Era una comunidad organizada, con una estructura episcopal que funcionaba como red de comunicación y administración que el propio imperio podía envidiar. Perseguirla, como habían intentado sus predecesores con resultados contraproducentes, no funcionaba. Los mártires solo multiplicaban a los creyentes. El camino era diferente. Pero entonces llegó el problema que Constantino no esperaba. Resulta que la religión que había elegido acoger no era una sola. Había dentro del cristianismo una disputa teológica de consecuencias enormes que amenazaba con dividir exactamente la red que él quería usar para cohesionar el imperio. Esa disputa se llamaba arrianismo, y había que entenderla bien para entender lo que se jugó en Nicea. La herejía arriana había surgido en Alejandría en el año 318 de la mano de Arrio, quien sostenía que Cristo era intermediario de Dios, pero no participaba de su naturaleza divina. Arrio era un presbítero alejandrino de considerable talento retórico y teológico. Su posición, simplificada, era esta: existe un solo Dios eterno e increado, el Padre. El Hijo, el Logos, fue creado por el Padre antes de la creación del mundo. Es superior a todas las criaturas, es el instrumento de la creación, pero no es eterno en el mismo sentido que el Padre. Hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Su famosa frase era: hubo un tiempo en que el Hijo no era. Para los obispos ortodoxos, encabezados por Alejandro de Alejandría y su joven diácono Atanasio, eso era una herejía de consecuencias devastadoras. Si Cristo no es plenamente Dios, entonces la salvación que ofrece no viene de Dios. Y si la salvación no viene de Dios, entonces el sacrificio de la cruz no tiene el valor infinito que la fe cristiana le atribuye. No es una disputa semántica. Es el núcleo mismo del mensaje evangélico. La disputa se extendió rápidamente, polarizando a la Iglesia y llegando a oídos del emperador Constantino. Constantino reaccionó primero de la manera que un estadista experimentado reacciona ante una disputa que no comprende del todo. Intentó la mediación diplomática. Intentó una solución diplomática inicial,
enviando a Ocio de Córdoba para mediar, pero el intento fracasó. Ocio de Córdoba era el asesor religioso personal de Constantino, un hombre de fe profunda y gran capacidad intelectual, probablemente el obispo más influyente de Occidente en ese momento. Lo envió a Alejandría con cartas para ambas partes, instándolas a la reconciliación. La respuesta fue esencialmente un fracaso. La disputa era demasiado profunda para resolverse con diplomacia epistolar. Constantino consideraba la doctrina arriana como un asunto teológico insignificante, pero quería paz en el imperio que acababa de unificar a través de la fuerza. Cuando fracasaron las cartas diplomáticas para resolver la disputa, convocó a un número aproximado de 220 obispos para que se reunieran durante 2 meses para llegar a una definición universalmente aceptable acerca de Jesucristo. Esa frase merece subrayarse. Un asunto teológico insignificante. Eso es lo que Constantino pensaba de la disputa sobre si Cristo era o no consustancial al Padre. No porque fuera un hombre de mala fe, sino porque era fundamentalmente un estratega político que miraba la teología desde la óptica de la estabilidad imperial. Lo que le importaba no era la verdad metafísica sobre la naturaleza del Hijo de Dios. Le importaba que el conflicto no destruyera la cohesión de la institución que había decidido incorporar a su sistema de gobierno. Esa diferencia de motivación entre Constantino y los obispos que convocó explica todas las tensiones que van a desarrollarse en las semanas siguientes dentro del Palacio Imperial de Nicea. La decisión de Constantino de convocar esta reunión supuso un hito en la historia del cristianismo. Por primera vez, un cargo político tomaba la iniciativa de convocar una reunión de obispos, que había sido exclusivo de la jerarquía eclesiástica cristiana. Ese hito tiene 2 caras. Por un lado es el reconocimiento imperial de que la Iglesia cristiana es una realidad demasiado importante para ignorar. Por el otro es el primer paso de lo que los historiadores eclesiásticos llamarán cesaropapismo, la tendencia del poder imperial a intervenir en los asuntos internos de la Iglesia como si tuviera autoridad sobre ellos. Una tendencia que producirá siglos de conflicto entre el poder temporal y el poder espiritual hasta el medievo y más allá. El Concilio de Nicea fue un sínodo de obispos cristianos que tuvo lugar entre el 20 de mayo y el 19 de junio de 325 en la ciudad de Nicea de Bitinia. Fue convocado por el emperador romano Constantino I y fue presidido por el obispo Ocio de Córdoba, con la asistencia del propio emperador en sus sesiones. El número exacto de asistentes es materia de debate académico. Eusebio de Cesarea habla de más de 250 obispos. San Atanasio, miembro del concilio, habla de 300 y en su carta Ad Afros menciona explícitamente 318. El número 318 ha sido aceptado por la tradición como el número definitivo, con una resonancia tipológica en los 318 siervos de Abraham mencionados en Génesis 14. Lo que importa más que el número exacto es la composición. La gran mayoría de los obispos presentes venía de las provincias orientales del imperio, donde la disputa arriana había prendido con más fuerza. Los obispos occidentales eran minoría. La perspectiva helenística y oriental dominaba el ambiente intelectual de las sesiones. Para que llegaran a Nicea, en Asia Menor, Constantino puso a su disposición los caballos y los carruajes del correo imperial y los alojó en su palacio. Ese detalle no es administrativo, es político. Cuando el Estado paga tu viaje y te aloja en el palacio del emperador, la presión implícita de corresponder a esa generosidad
es real aunque nadie la nombre. Muchos de los obispos que llegaron a Nicea traían en sus cuerpos las marcas de las persecuciones que habían precedido al Edicto de Milán. Durante el encuentro, cerca de 318 obispos, entre ellos curiosamente San Nicolás, dieron su opinión sobre la divinidad de Cristo, llegando a las manos mientras el todavía pagano emperador mantenía un papel de moderador neutral. Sí, el mismo San Nicolás de quien deriva la figura de Santa Claus estuvo en Nicea. Y la tradición, no verificable históricamente con fuentes primarias, pero ampliamente documentada en la hagiografía, dice que en un momento del debate abofeteó a Arrio. Eso no es ornamento pintoresco. Es el indicador del nivel de intensidad emocional y teológica que había en esa sala. Constantino entró en la primera sesión con sus ropajes imperiales, pero sin su escolta de soldados. Pronunció un discurso de bienvenida en latín, idioma que los obispos orientales en su mayoría no dominaban bien, de manera que debió ser traducido. Gelasio nos transmite que Constantino propuso que resolvieran los debates teológicos acudiendo a los testimonios de los escritos divinamente inspirados, es decir, que volvieran a la Escritura. Eso suena razonable, pero revela algo importante. Constantino no tenía la formación teológica para entender la profundidad del debate que estaba moderando. Era un árbitro que no entendía completamente las reglas del juego. La cuestión central era la siguiente. Arrio y sus seguidores sostenían que el Hijo era homoiousios con el Padre, de naturaleza semejante, parecida, pero no idéntica. El partido ortodoxo, liderado por Alejandro y el joven Atanasio, insistía en que el término correcto era homoousios, de la misma naturaleza, consustancial, idéntico en esencia. Una sola letra griega, la iota, separaba las dos posiciones. Una diferencia que al observador externo podría parecer minuciosa. Para los teólogos presentes era la diferencia entre la fe cristiana y su destrucción. Un joven diácono de Alejandría, sin embargo, no estaba dispuesto al compromiso. Atanasio, con el apoyo de su obispo Alejandro, insistió en que la doctrina de Arrio había dejado al cristianismo sin un Salvador divino. Exigió un credo que dejara en claro la deidad plena de Jesucristo. Atanasio tenía aproximadamente 27 años en el momento del concilio. No era obispo, era diácono, y su presencia misma en las sesiones como participante activo era irregular en términos del protocolo eclesiástico. Pero su dominio de la argumentación teológica era tan superior al de la mayoría de los presentes que su voz se impuso. La historia lo recordaría con el apelativo Atanasio contra el mundo, porque durante décadas después de Nicea sostuvo la posición ortodoxa prácticamente solo, contra emperadores y mayorías episcopales que en distintos momentos se inclinaron hacia el arrianismo. El debate fue intenso. Eusebio de Cesarea, obispo e historiador de la Iglesia, amigo y admirador del emperador, presentó una fórmula de compromiso. Eusebio de Cesarea era un hombre brillante e intelectualmente honesto dentro de los límites de su posición. Pero tenía dos características que lo hacían políticamente sospechoso para los ortodoxos. Era admirador incondicional de Constantino, hasta el punto que algunos historiadores modernos lo acusan de haber escrito una hagiografía imperial más que una historia, y era simpatizante parcial del arrianismo, aunque no arriano declarado. Lo que finalmente se adoptó fue la formulación que Atanasio había defendido. El término homoousios entró en el credo, y con él entró la declaración más precisa y más densa de la fe cristiana en cuanto a la naturaleza de Cristo que la Iglesia había producido hasta ese momento.
El credo de Nicea dice de Jesucristo que es de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no hecho, homoousios tu patru, consustancial al Padre. Todos los padres conciliares, excepto 2 obispos, ratificaron ese credo el 19 de junio del año 325. 2 obispos que se negaron. Sus nombres son Segundo de Ptolemaida y Teona de Marmarica. Junto con Arrio, fueron exiliados por orden imperial. Y aquí está el punto que nadie puede ignorar si quiere ser honesto sobre lo que ocurrió en Nicea. El emperador declaró que todo el que se negara a endosar el credo sería exiliado. No fue expulsado de la iglesia solamente, fue exiliado del imperio. El instrumento de la sanción era el poder político, no el poder espiritual. Un obispo que rechazara firmar el credo no enfrentaba solo las consecuencias eclesiásticas de su disidencia teológica. Enfrentaba al aparato coercitivo del Estado romano. La mayoría de los obispos, bajo la presión imperial y convencidos por los argumentos teológicos, firmaron el credo. Hubo, no obstante, algunos obispos arrianos o simpatizantes que se negaron a firmar, siendo exiliados por el emperador Constantino. Esa frase, baja la presión imperial y convencidos por los argumentos teológicos, combina 2 motivaciones que es históricamente imposible separar con precisión en cada caso individual. ¿Cuántos de los obispos que firmaron lo hicieron por convicción genuina? ¿Cuántos por conveniencia? ¿Cuántos por miedo? La historia no tiene acceso a los fueros internos de 318 hombres que en el verano del año 325 pusieron su firma en un documento bajo la mirada del hombre más poderoso del mundo conocido. Lo que sí sabemos es que las semanas posteriores al concilio revelan algo desconcertante sobre la naturaleza de lo que allí se decidió. Todos los obispos hicieron esta declaración excepto 6, de los cuales 4 a la larga se retractaron. Eusebio de Nicomedia retiró su oposición a los términos de Nicea, pero no firmaría la condena de Arrio. El emperador, que consideraba la herejía como rebelión, propuso las alternativas de suscripción o destierro, y el obispo de Nicomedia fue exiliado poco después. El propio Constantino ordenó quemar todos los escritos de Arrio y decretó pena de muerte para quienes los ocultaran. La represión de los disidentes, como la quema de los escritos de Arrio y el exilio de sus seguidores, plantea preguntas éticas sobre la imposición de la ortodoxia mediante el poder imperial. Eso no es un juicio retroactivo con ojos del siglo XXI. Es una pregunta que los propios padres de la Iglesia más lúcidos se hicieron desde el principio. La fe que se impone con la espada del Estado produce conformidad exterior, no produce convicción interior. Y la historia posterior al concilio de Nicea es, entre otras cosas, la historia del fracaso de esa imposición. Si Constantino esperaba que el concilio de Nicea resolviera el problema del arrianismo de manera definitiva y rápida, lo que obtuvo fue exactamente lo contrario. Poco tiempo después del concilio, Eusebio de Nicomedia, contando con la ayuda de Constantino, consiguió volver a su sede, y el propio emperador ordenó al obispo de Constantinopla que admitiera a Arrio a la comunión. Piénsalo. El mismo Constantino que había ordenado el exilio de Arrio ordenó años después que lo readmitieran a la comunión. El mismo Constantino que había financiado y presidido el concilio que condenó el arrianismo comenzó a inclinarse de nuevo hacia los obispos.
arrianos bajo la influencia de Eusebio de Nicomedia en su corte. Constantino teológicamente permaneció confuso, vacilando entre el arrianismo y la ortodoxia, a menudo dependiendo de qué lado parecía ser más poderoso en lugar de qué lado era verdadero. Esa frase es el retrato más honesto de Constantino como actor religioso. No era un hombre que juzgara la verdad teológica por los criterios con que los obispos la juzgaban. La juzgaba con los criterios del estadista. ¿Cuál posición consolida más el poder? ¿Cuál genera menos conflicto? ¿Cuál tiene más apoyo en el segmento más influyente de la población en un momento dado? Atanasio de Alejandría, el gran defensor del credo de Nicea, sufriría múltiples exilios a lo largo de su vida debido a su firme oposición al arrianismo. 5 exilios en total, bajo distintos emperadores. Porque después de Constantino vinieron emperadores que favorecían el arrianismo y que usaron exactamente el mismo instrumento que Constantino había usado en Nicea para imponer la ortodoxia, el poder coercitivo del Estado. Solo que lo usaron en dirección contraria. Una serie de emperadores, comenzando por Constantino, entendieron su función de incluir el derecho a intervenir en los asuntos de la Iglesia, especialmente cuando la división en el seno de la Iglesia amenazaba la unidad del Imperio Romano. De este modo, si un emperador romano se encontraba predispuesto favorablemente hacia las ideas arrianas, podía inclinar la balanza hacia ese lado. La crisis arriana no terminó en Nicea. Continuó durante décadas. La muerte oficial del arrianismo se produjo en el Concilio de Constantinopla de 381, aunque siguió vivo por muchísimos años. Es decir, pasaron 56 años desde Nicea hasta la resolución definitiva de la crisis. 56 años en que el arrianismo fue en distintos momentos la posición dominante en varias provincias del imperio, respaldado por emperadores que lo prefirieron por las mismas razones de pragmatismo político que habían movido a Constantino a convocar Nicea. Ahora bien, todo lo anterior, con toda su complejidad histórica, con toda la ambigüedad de Constantino, con toda la presión imperial que rodeó las decisiones de Nicea, no cambia lo que Nicea produjo en términos doctrinales. Y aquí es donde la honestidad histórica exige distinguir entre dos cosas que muchos confunden. Una cosa es el proceso humano e históricamente condicionado mediante el cual se llegó al Concilio de Nicea. Con sus presiones políticas, sus intereses imperiales, su ambiente de coerción implícita, su convocador que no entendía la teología que arbitraba. Otra cosa completamente distinta es el contenido doctrinal que el concilio definió. El homoousios, la consustancialidad del Hijo con el Padre. La definición de que Jesucristo es Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho. La Iglesia Católica no afirma que esa doctrina es verdadera porque Constantino la impuso. Afirma que es verdadera porque corresponde a la revelación de Cristo tal como fue transmitida por los apóstoles y custodiada por la Iglesia desde el principio. La convocatoria política del concilio no determina la verdad o falsedad de lo que el concilio definió. La historia del proceso no invalida el contenido del resultado. Los grandes teólogos que defendieron el homoousios en Nicea, Alejandro de Alejandría, Atanasio, Ocio de Córdoba, no lo defendieron porque Constantino lo prefiriera. Lo defendieron, a menudo contra la corriente política, precisamente porque era la posición que correspondía a la fe apostólica. Atanasio defendió el homoousios en 5 exilios sucesivos, cuando era claramente la posición que ponía en riesgo su vida y su libertad,
no la que el poder imperial favorecía en esos momentos. Eso no es conformismo político. Es exactamente lo contrario. El concilio fue convocado para preservar la unidad de la Iglesia, gravemente amenazada por la negación de la divinidad de Jesucristo y de su igualdad con el Padre. Esa es la valoración del Papa Francisco en el documento que convocó el jubileo del año 2025, precisamente en el contexto de los 1700 años del Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea primero es considerado el primero de los 7 primeros concilios ecuménicos de la cristiandad, por lo que su contenido es aceptado tanto por católicos, ortodoxos, ortodoxos orientales, luteranos, anglicanos, reformados y algunos evangélicos modernos. Ese consenso ecuménico sobre el contenido doctrinal de Nicea, que atraviesa todas las rupturas posteriores de la cristiandad, es un dato histórico significativo. Las denominaciones que se separaron de Roma en el siglo XVI rechazaron muchas cosas del catolicismo. No rechazaron el credo de Nicea, porque reconocieron en él algo que no era la invención de Constantino. Era la articulación más precisa de lo que el Nuevo Testamento proclama sobre la identidad de Jesús de Nazaret. Hay una pregunta que conviene hacerse ahora con honestidad completa. ¿Cambió Constantino la Biblia en Nicea? ¿Eligió qué libros entrarían al canon bíblico y cuáles serían suprimidos, como afirman algunas narrativas populares? La respuesta es no. Y es importante decirlo con precisión, porque esa confusión circula en el espacio digital con una persistencia proporcional a su incorrección histórica. El Concilio de Nicea del año 325 no trató el tema del canon bíblico. No hubo en Nicea ningún debate sobre qué libros pertenecían a la Escritura. El proceso de definición del canon bíblico cristiano fue un proceso gradual que se desarrolló en otros concilios y contextos, y que ya tenía un consenso amplio antes de Nicea en la mayoría de las comunidades cristianas sobre los libros que hoy conforman el Nuevo Testamento. Esa distinción importa porque mezclar lo que Nicea hizo con lo que no hizo produce confusión que impide el análisis honesto de lo que sí ocurrió. Lo que sí ocurrió en Nicea, con todas sus tensiones y su complejidad, fue esto. Un grupo de obispos cristianos, bajo presión imperial pero también desde convicciones teológicas reales, definió con la mayor precisión que la lengua griega podía ofrecer algo que los seguidores de Cristo habían creído desde el principio, pero que nunca habían articulado con esa exactitud. Que Jesucristo no es un ser intermedio entre Dios y la creación. Es plenamente Dios, con la misma esencia, la misma naturaleza, la misma eternidad del Padre. Esa definición no nació en el año 325. Nació en Galilea. Nació cuando Tomás el apóstol, frente al resucitado, dijo, «Señor mío y Dios mío», en Juan 20:28. Nació cuando el prólogo del Evangelio de Juan escribió, «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». En Juan 1:1. Nació cuando Pablo escribió en Filipenses 2:6 que Cristo, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Nicea no inventó esa fe. Le dio un nombre técnico y un anatema para quienes la negaran. Y le dio ese nombre en el contexto de un imperio que quería la unidad religiosa con fines políticos. Esas dos realidades coexistieron. Las dos son históricamente verificables, y las dos deben sostenerse simultáneamente para entender lo que realmente ocurrió en ese palacio de Nicea el 20 de mayo del año 325. ¿Qué ocurrió con Constantino al final?
justo antes de su muerte en mayo de 337, Constantino fue bautizado. Hasta ese momento, había sido catecúmeno durante la mayor parte de su vida adulta. Creía que si esperaba a bautizarse en su lecho de muerte, corría menos peligro de contaminar su alma con el pecado. El obispo que lo bautizó en su lecho de muerte fue Eusebio de Nicomedia, un obispo arriano, el mismo tipo de obispo que el Concilio de Nicea había condenado 12 años antes bajo su presidencia. Eso no es necesariamente hipocresía. Puede ser, como sugieren algunos historiadores, que Constantino nunca entendiera realmente la diferencia teológica que hacía al arrianismo incompatible con la fe ortodoxa. Puede ser que su adhesión al resultado de Nicea fuera siempre más política que teológica. Puede ser que al final de su vida, cuando el peso del cuerpo cedía, buscara el rito del agua que le habían dicho que borraría sus pecados y lo buscara donde lo encontró disponible. Su concepción del cristianismo fue la de una religión utilitaria, que le ofreció protección en la guerra y garantizó su autoridad en tiempos de paz con el apoyo de la Iglesia. Esa es la conclusión a la que llega el análisis académico de su relación personal con la fe. Y sin embargo, hay algo que la historia de Constantino no puede deshacer. A pesar de sus ambigüedades, a pesar de sus crímenes, a pesar del instrumentalismo con que trató a la Iglesia, lo que hizo al convocar Nicea produjo algo que ningún político puede producir deliberadamente. Produjo el escenario en que el Espíritu Santo, trabajando a través de hombres imperfectos y presionados, definió con precisión inmortal el corazón de la fe cristiana. El credo de Nicea no lo escribió Constantino, lo escribió Ocio de Córdoba bajo la guía de Atanasio y la tradición apostólica. Y ese credo, con sus palabras en griego sobre la consustancialidad del Hijo con el Padre, sigue siendo recitado cada domingo en millones de iglesias católicas alrededor del mundo, incluyendo la tuya. La Iglesia Católica no le debe a Constantino su doctrina, le debe a Constantino, con toda la ambigüedad que ese reconocimiento implica, el espacio histórico en que esa doctrina fue articulada formalmente por primera vez. La diferencia entre esas dos cosas es enorme, y mantenerla clara es la única manera de hacer justicia tanto a la historia como a la fe. Nicea fue un concilio convocado por un político con fines políticos, presidido por un hombre que fue bautizado por un hereje en su lecho de muerte, en el que 318 obispos, bajo presión imperial real y verificable, definieron el corazón de la fe cristiana con una precisión que 17 siglos después ningún teólogo serio ha podido mejorar. Eso es la historia, con toda su complejidad, con todo su polvo, con toda su grandeza. Y esa historia, honestamente contada, no debilita la fe, la profundiza. Porque una fe que solo puede sostenerse sobre versiones limpias de su propia historia no es una fe madura, es una fe frágil que le teme a la verdad. La fe madura no le teme a la verdad, la busca, la sostiene aunque cueste, la proclama aunque incomode, exactamente como Atanasio contra el mundo.